ahora vamos a elevar una oración. Si nuestra hermana Loretta puede tener una oración para después entregarle la parte al pastor Carlos Cabello. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, bendito y glorificado sea su nombre. Padre eterno, gracias Señor por su palabra. Gracias Señor por este día que usted nos ha permitido, Señor, pasar en familia, Señor, unidos, Señor, a través de un mismo sentir, estudiando su palabra. Padre amado, aquí nos encontramos en esta noche, Señor. Mire, tenemos un poco de dificultad con la señal, con el internet, porque estamos en el campo, en la loma, Señor, pero le pedimos, Señor, que usted nos ayude para que podamos, Señor, escuchar el tema y que se pueda hacer la grabación. Gracias, Padre amado, porque usted nos ha permitido, Señor, llegar hasta aquí, hasta este hogar, para estudiar su palabra. Le pido, Señor, que usted ponga un carbón encendido en los labios del pastor Carlos Cabello, que usted sea con él, Señor, que no sean sus palabras, sino que sea su Santo Espíritu, Señor, y él lo motive para él darnos esta enseñanza en esta noche. Bendíganos, Señor, acompáñenos, límpianos y purifiquen nuestros corazones y que estemos prestos y preparados para escuchar y entender su palabra. Gracias, Padre amado. Todo esto se lo pedimos. También, no sin antes, Señor, pedirle perdón de nuestras culpas, de nuestros pecados y decirle, Señor, que le recibimos y le aceptamos como nuestro Salvador personal, como el Hijo unigénito del Padre, que nos amó tanto, que entregó a su Hijo para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre bendito, también adelante los pasos de aquellos hermanos, Señor, que sabemos que van a entrar, Señor, pero que hay una confusión con el horario muchas veces, pero le pido, Señor, que usted adelante los pasos para que no puedan perder el tema. Todo esto se lo pedimos, Señor, no porque nosotros hay mérito, porque no lo hay, sino por los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Pues nada, mis queridos hermanos, Dios me los bendiga grandemente, que el Señor sea con nosotros en esta noche. Quiero agradecerle, darle una grata bienvenida, después de que mi hermana Olga ya le dio la bienvenida a cada uno de ustedes, para que el Señor nos guíe y nos acompañe. Gracias al pastor Carlos Cabello, que está con nosotros en esta noche, que el Señor lo utilice para que sea su espíritu quien nos impulse a darnos este mensaje en esta noche. Que Dios los bendiga. Entonces la plataforma es adelante, pastor. Amén, muchas gracias, mis hermanos. Y nuevamente, gracias por la invitación y agradezco al Señor también por permitirnos compartir su palabra en esta ocasión. Y oro también para que el Señor pues pueda obrar. Y estamos completamente seguros que la obra que el Señor está haciendo es en pro de salvación. Salvación nuestra, tuya y mía, y de todo aquel que en Cristo cree. ¿En quién confiamos? ¿Dónde estamos depositando nuestra confianza? ¿En qué cosas? Puede ser en nuestra propia capacidad, quizás en la buena economía que nosotros tenemos, o quizás en la profesión que uno tiene, o por la capacidad empresarial que uno ha tenido, la buena casa o la buena empresa o la buena familia donde el Señor ha permitido que pueda vivir. ¿Dónde es que nosotros hemos puesto nuestra confianza? En este tiempo el ambiente político ha aumentado tanto su énfasis y su auge que no hay quien no esté atento a las noticias, ¿sí? El que diga que no ha visto hoy las noticias debe ser quizás unos poquísimos en 100. El que no vio las noticias de hoy. Y es que el ambiente político mundial está muy, muy movido. Y menciono este asunto después de haber mencionado algunas otras cosas, porque muy probable algunos también por el asunto político se crean seguros o se crean confiados en que las cosas van a mejorar o en que está asegurada el confort o el bienestar, ¿no? Familiar o personal. Y quería invitarles en el día de hoy, queridos hermanos, a poder apreciar
de cierta manera el ambiente, el panorama de la profecía bíblica que describe el avance de la historia de nuestro mundo, ¿sí? Como cristianos, queridos hermanos, a nosotros realmente las noticias no nos mueven. Es cierto que hay que estar atentos, es cierto que hay que ver señales, ¿sí? Pero el ambiente noticiero, el ambiente político, el ambiente social realmente no es el que nos mueve, ¿sí? A nosotros lo que nos mueve es el Señor y es su palabra. Y eso necesitamos nosotros estar 100% conscientes, ¿sí? 100% conscientes de qué es lo que nos mueve, en dónde o en quién o en qué cosa estamos depositando nuestra confianza. Así que vamos a ver el panorama de la profecía bíblica que describe el avance de la historia de nuestro mundo. Y bíblicamente encontramos dos libros grandes proféticos, ¿sí? Dos libros proféticos mayores, y nosotros los conocemos, son los libros de Daniel y Apocalipsis. Todo lo que necesitamos saber como pueblo de Dios, ¿sí?, sobre los gobiernos y gobernantes de este mundo, lo vamos a encontrar ahí, ¿sí? Esta descripción profética que encontramos en estos dos libros nos provee también de una secuencia ordenada en que estos gobiernos mundiales ejercen su poder y autoridad. Y hablando de este tipo de profecía que describe la palabra de Dios, tenemos, por ejemplo, en Daniel, el capítulo 2, la estatua del sueño de Nabucodonosor, ¿sí? Tenemos en un primer instante esto. Y vamos a revisar el contexto de lo que vemos en el libro de Daniel, el capítulo 2. Y antes de leer Daniel 2, quería, por favor, queridos hermanos, que podamos abrir nuestras Biblias, porque como cristianos y como pueblo de Dios, si te consideras pueblo de Dios, y yo creo que sí te consideras como pueblo de Dios y por eso estás aquí en esta reunión, y no es casualidad, dicho sea de paso. Jeremías capítulo 17, versículo 7. Jeremías 17, 7. Dice lo siguiente: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Sí? Cuya confianza es Jehová. Habiendo leído este texto bíblico, queridos hermanos, permítanme hacer también una oración que el Señor pues pueda dirigirnos ahora que vamos a introducirnos a este mensaje. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Señor. Gracias te damos, oh Padre, por esta oportunidad. Suplicamos, Señor, tu unción. Suplicamos tu Santo Espíritu en nosotros, en nuestras mentes, en nuestros corazones, que estén dispuestos y apercibidos, Padre, para recibir tu palabra. Al recibir tu palabra, Señor, estamos recibiendo tu presencia en nosotros, puesto que las palabras, Señor, las palabras inspiradas son espíritu y son vida. Señor, queremos no recibir solo letra, queremos recibir tu espíritu. Padre, por favor, que esto sea posible en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Así que bendito el varón que pone su confianza en Dios, y su confianza es Dios, es Jehová. Vemos entonces Daniel capítulo 2. ¿Sí? Dios mostró a ese ser humano, ¿sí?, refiriéndonos a Nabucodonosor, que en un tiempo este ser humano se creyó Dios, le mostró la sucesión de imperios humanos mundiales hasta la instauración plena del gobierno de Dios sobre este mundo. Así que a nosotros necesitamos tener nuestra vista en esta profecía. Y ya que mencionamos Daniel capítulo 2, revisando los versículos 32 al 35, encontramos allí, por favor, todos con Biblias en sus manos, encontramos allí la descripción de esta estatua, ¿sí? Y allí nosotros vemos todas las partes de la estatua que nosotros sabemos, las hemos visto muchas veces, ¿no? La cabeza de oro, los pechos y brazos de plata, ¿no? Los muslos de bronce, las piernas de hierro,
y los pies de hierro y barro cocido, ¿no es cierto? En Daniel 2, versículo 37 al 45, manifiesta que cada parte de la estatua representa un imperio que en determinado tiempo dominará el mundo. Yo no sé, pero la primera vez, yo no sé ustedes, pero en mi caso, la primera vez que pude revisar esta parte de la profecía bíblica, mi mente vio todo esto como solamente cosa del pasado, ¿sí? Como cosa histórica. Pero esto va más allá, mis queridos hermanos, de ser cosa histórica, porque hay enseñanza para el presente en todos estos textos inspirados para nosotros hoy. No estamos hablando de un asunto de futurismo. Nosotros no predicamos ni creemos futurismo, no queremos aplicar estas cosas al futuro, pero sí es cierto y ciertísimo, me atrevo a decirlo, de que aprendemos. Hay enseñanzas de todas estas cosas. Y les digo lo siguiente ahora. Si hubo poderes que manejaron el mundo en la antigüedad, habrá poderes políticos en la actualidad que manejan el mundo, que dominan el mundo. Y mis queridos hermanos, por supuesto que los hay. Pero vamos a ver características que la profecía nos da, y son características un tanto diferentes a los poderes de la antigüedad. Ahora, cosa que nos interesa destacar aquí es que en la visión, ¿sí?, de Daniel 2, nos brinda ciertas características de estos gobiernos mundiales a través de la posición que ocupan en la estatua. O sea, que se encuentran en sucesión uno tras otro, y en la composición de cada parte, ¿sí?, referente a los metales y al valor de cada metal, se entiende que ningún imperio sucesivo tuvo el esplendor del anterior. Así que, mis queridos hermanos, en el mundo, ¿sí?, no se ha levantado otro imperio que iguale o supere al de Babilonia, y no se ha levantado otro poder en el mundo que supere al anterior poder o dominio político general, ¿sí? Siempre ha ido decreciendo, siempre ha ido degradándose este poder. Ahora, ¿cómo sabemos que fueron estos reinos, ¿sí?, los que como adventistas hemos creído que han sido, ¿no?, empezando por Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y luego el mundo dividido? ¿Cómo sabemos que estos reinos fueron así en esa sucesión y no fueron otros? Pues la Biblia nos da la identidad del primer reino, ¿no? En Daniel 2:38 nos da la identidad del primer reino. Y Daniel le dice a Nabucodonosor: tú eres aquella cabeza de oro, ¿sí? ¿Y de dónde deducimos el resto de reinos? ¿De dónde deducimos el resto de reinos? La respuesta es fácil, de la historia misma. Recordemos que, mis queridos hermanos, que un reino reemplaza al otro. Ahora, ¿quiénes conquistaron Babilonia? Históricamente entendemos los medos y los persas con Ciro el Grande y Darío. ¿Quiénes conquistaron a los medos y los persas? Grecia, al mando de Alejandro Magno. ¿Quiénes conquistaron a los griegos? La historia lo dice, fue Roma, ¿sí? ¿Quiénes causaron la ruina de Roma imperial? Pues las 10 tribus bárbaras, ¿sí? En la gran mayoría de historiadores están de acuerdo con este asunto. Y yo lo menciono así, mis queridos hermanos, para poder tener confianza en la palabra inspirada, ¿sí?, para poder creer al Señor. Y la profecía de Daniel capítulo 2 no termina, mis hermanos, no termina
con los reinos divididos, sino con la roca que destruye la estatua, que representa la instauración plena del gobierno de Dios sobre este mundo con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que eso es claro. Dos características que tenían en común estos imperios, y por favor, ténganlo en cuenta esto, márquenlo, subrayenlo, escríbanlo en algún lugar. Dos características que tenían en común estos imperios, estos poderes, estas bestias, era que querían dominar el mundo entero para siempre. Ninguno de estos emperadores hizo trabajo militar para una cosa momentánea. Ninguno de ellos. Ellos quisieron extender sus reinos, sus territorios, sus límites, agrandar su imperio para dominar el mundo entero para siempre. Para siempre. Y la otra característica es que fueron enemigos del pueblo de Dios. Esto, por favor, no olvidemos. Repito, es dos características que se repiten, que todos los imperios que se ha mencionado en la profecía, en la historia, lo hemos dicho ahora, es que todos querían un gobierno mundial, ¿sí? No momentáneo, un gobierno mundial para siempre, ¿sí? Y la otra característica es que todos estos reinos, imperios, ¿sí?, eran enemigos del pueblo de Dios. Y yo les hice una pregunta hace un momento, y esta pregunta justamente estaba en este contexto. ¿Creen que ahora existe un poder como el de la antigüedad? Y yo creo que tienen la respuesta. Y si somos conscientes de lo que la profecía menciona, queridos hermanos, y la secuencia profética, vamos a comprender de que sí, hay poder que domina ahora el mundo, y necesariamente, queridos hermanos, debe tener esas dos características: deseo de controlar, de dominar el mundo entero, un reino eterno, y tiene que tener también, ¿qué cosa? Tiene que ser enemigo del pueblo de Dios, necesariamente. Ahora, volviendo al caso de la estatua, eso lo vamos a dejar momentáneamente allí. Luego, más adelante, vamos a volver a lo que hemos estado declarando. La estatua del sueño de Nabucodonosor es la primera profecía que muestra el panorama general de las potencias mundiales. Pero Dios, en su inmensa misericordia, mostró características más detalladas de estos gobiernos mundiales en las profecías que le dio, en los mensajes proféticos que le dio al apóstol Juan, al profeta Juan, y a Daniel también. De esto notamos, mis queridos hermanos, que Dios se está esforzando por darnos claridad en cuanto a estos gobiernos mundiales. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Cuál crees tú, mi querido hermano, hermana, que sea esta razón? Y bueno, vamos a verla, Dios mediante, más adelante. Mencionamos que Dios dio características más claras de estos gobiernos mundiales a los profetas Daniel y Juan en el Apocalipsis. Ahora vamos a revisar lo que menciona Daniel capítulo 7 con respecto a las bestias que se describen en este capítulo. Luego vamos a revisar también el Apocalipsis, los capítulos 13, capítulos 17, y nos detendremos un poco en lo que menciona el capítulo 17, para entender el importante mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Ahora,
En Daniel 7, los versículos 1 al 3, Daniel 7, versículos 1 al 3, dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Versículo 2 ahora. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y si buscamos, queridos hermanos, el significado de vientos, bíblicamente, vientos o tempestad simboliza lucha, conmoción política y guerra. Esto según Jeremías capítulo 25, versículos 32 al 33. Y Jeremías también, tomen nota por favor, Jeremías 49, 36 y 37. Aquí en estos versículos encontramos que vientos o tempestad simboliza estas cosas, ¿sí? Lucha, conmoción política. Pregunta ahora. ¿Hay lucha y contienda política ahora, en estos tiempos? ¿Hay conmoción política en el mundo entero? Yo empecé mencionando que realmente, ¿quién no ve las noticias el día de hoy? ¿Quién no está atento a la situación política mundial hoy por hoy? Todos estamos interesados en la situación política mundial y se nota una lucha grande. Y lo visible de esta lucha, queridos hermanos, es que los enfrentamientos entre derecha e izquierda, ¿no? Normalmente hemos visto esto. Enfrentamientos entre derecha e izquierda, conmoción política. Hace poco hemos visto que gran parte del mundo estaba gobernado por, ¿no?, líderes políticos de izquierda. Dicho sea de paso, yo no soy partidario de ninguno de los dos, ni de derecha ni de izquierda. Para mí ambos son lo mismo, ¿sí? Y espero en el nombre del Señor que tú puedas verlo de la misma manera. Derecha e izquierda son lo mismo, queridos hermanos. Y vamos a comentar esto más adelante. Y en la actualidad estamos viendo en la actualidad, mis hermanos, de que la derecha empieza a tomar posición, ¿no? Posición por sobre la izquierda. Y pues ya en los Estados Unidos, con la entrada nuevamente al poder, ¿no?, el presidente Trump, se nota y es visible el cambio de orientación política, y miren lo que voy a decir, mundial, cambio de orientación política mundial. Yo estoy en Sudamérica, ustedes saben, su servidor, su familia, somos peruanos, pero el Señor nos ha permitido venir a servir a Bolivia, así que esta transmisión está siendo desde Bolivia. Aquí en Sudamérica hubo una gran conmoción en el tiempo cuando la Argentina, no sé si hay algún presente que sea de Argentina, cuando en la Argentina la lucha política para que hoy por hoy un presidente de derecha esté sentado en el sillón presidencial. Hubo una gran conmoción. Todos los noticieros, por lo menos aquí en Sudamérica, pero supongo que también en otros países, estaban atentos a la situación política que se vivía en Argentina. Casualidades que hoy por hoy sean gobernantes fuertes con mucha autoridad y con mucha visibilidad en las noticias, en redes sociales,
sean presidentes de derecha, no me parece casualidad. Sin embargo, se nota una astucia detrás de todas estas cosas. Estoy mencionando esto, queridos hermanos, no quiero hacer un análisis político ni nada por el estilo, pero es como un asunto de historia, de actualidad, que tiene que ver obviamente con política, pero para mostrarles que hay un ambiente de lucha política hoy por hoy. ¿Casualidad? No. Cuando las bestias en Daniel, capítulo 7, emergieron del mar, ¿sí? Había mucha revuelta política, mucho viento político. Así que es cosa importante que nosotros debiéramos comparar de la historia profética que tenemos. Y, queridos hermanos, no hay nada nuevo bajo el sol, dice la palabra de Dios. Y todo lo que fue, será o volverá a ser. Así que ojo con lo que estoy mencionando. Ojo con lo que estoy mencionando. Esto es un asunto para tomarlo en cuenta y comparar con la inspiración para poder avisorar con la inspiración, por supuesto, con la inspiración delante, con los lentes de el escrito está inspirado para ver lo que se viene, para notar y percibir lo que se viene. Así que ya tenemos esto, ya les comenté este asunto, no tenía pensado comentárselo, pero para el que tiene interés y tenga oídos, pues pueda oír y pueda ver también este asunto. Ahora, estas bestias de Daniel 7 dice salen del gran mar, según Apocalipsis 17:15, esto simboliza pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, ¿sí? Y esto ocurrió obviamente en la Europa, porque era el mundo conocido en la actualidad. En ese tiempo, en esa actualidad. Era el mundo conocido en esa actualidad. Hoy por hoy tenemos lo que conocemos el antiguo mundo y el nuevo mundo, las Américas, ¿sí? Y recordando también lo que menciona la sierva del Señor acerca de la importancia política mundial que tiene los Estados Unidos, ¿sí? Y los Estados Unidos perteneciendo al nuevo mundo. Al nuevo mundo. Permítame también comentar algo de lo que pude leer hoy del acontecer político mundial. Me llamó la atención. Y es que el presidente Trump ya dio ciertas normativas, ¿sí? Ya hizo ciertos estudios, y los que comentan en las noticias, ¿no? Por escrito, y también por los noticieros, ¿no? de televisión, pues estas normativas van a tener repercusiones mundiales. O sea, ellos mismos están anunciando este asunto. Tendrán repercusiones mundiales. Eso está en los noticieros. Por favor, revisen. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Pero si nos hemos puesto los lentes de la inspiración, de la profecía, pues vamos a ver que el mundo político revuelto hoy por hoy se está preparando para acentuarse y recibir a algo. ¿Qué pasó en Daniel 7? En el ambiente político revuelto, empezaron a aparecer las bestias. En el ambiente político actual revuelto, ¿qué es lo que tiene que acontecer? ¿Qué es lo que tiene que aparecer? Mis queridos hermanos, yo creo que el que está escuchando y está entendiendo, pues está comprendiendo lo que estamos mencionando. Tiene que manifestarse ese poder, esa bestia que anuncia la profecía para este tiempo. A mí no me gusta predicar evangelio de miedo. No
Yo no estoy de acuerdo con los sermones y evangelios de miedo. Pero si la inspiración menciona toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que todo hombre, ¿sí? Todo hombre esté cabalmente preparado para toda buena obra. Si estoy mencionando estas cosas y lo estoy mencionando de esta manera, tiene sentido, queridos hermanos, solo de preparación, no para asustarnos, ¿sí? Porque el miedo no debe movernos. Lo que debe movernos es el amor por el Señor y el espíritu que nos posee, ¿sí? El espíritu que nos posee. Esto es lo que tiene que movernos, no el temor. Así que, queridos hermanos, esto lo digo con claridad. No debiéramos predicar sermones de miedo. El evangelio de miedo no encaja en la esperanza que encontramos en las Escrituras, ¿sí? Más bien, primera de Juan, recalco este asunto, primera de Juan menciona que en el amor no hay temor. Y menciona también que el temor lleva en sí mismo castigo. Y yo me adelanto en este sentido, queridos hermanos, porque hay mucha gente que hoy por hoy quieren salir a vivir al campo y quieren hacer esta reforma y quieren hacer y cumplir con la otra reforma. ¿Y por qué? Y es que ya se viene la ley dominical, mis queridos hermanos. No por eso debiéramos hacer las reformas. Las reformas debiéramos hacerlas por amor al Señor y siendo el Espíritu del Señor en nosotros que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo no me opongo a las reformas. No me opongo a nada de eso. Es correcto y está escrito. Pero queridos hermanos, al pan pan y al vino vino. Si no es por amor la salida al campo, si no es por amor la reforma de la vestimenta, si no es por amor la reforma alimentaria, si no es por amor todo lo que la inspiración menciona, queridos hermanos, de nada sirve. 1 Corintios capítulo 13. Así que tengan en cuenta, por favor, este asunto. Volviendo a Daniel 7, leemos ahora el versículo 3. Daniel 7, versículo 3. Y dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. ¿Sí? Y aquí notamos que se usa el simbolismo de bestia porque son gobiernos terrenales que usan, queridos hermanos, presten atención, usan la fuerza y la guerra para someter y mantener su dominio. Y así también fuerzan la conciencia. Por esto es que la inspiración menciona que son bestias. ¿Va a haber bestias para nuestro tiempo? ¿Sí? ¿Va a haber bestias que la profecía anuncia para nuestros días? Por supuesto que sí. ¿Y por qué la profecía le llama bestias? Porque harán uso, queridos hermanos, harán uso de la fuerza y de la guerra para someter y mantener su dominio. Y también, de esa manera, forzarán la conciencia de muchos. Así que, cada bestia simboliza más a un reino que a un rey. Esto lo entendemos al contraponer los versículos 17 y 23 de Daniel 7. ¿Sí? Por favor, anoten este asunto. Si pones y lees junto Daniel 7:17 y Daniel 7:23, allí te vas a dar cuenta de que las bestias no son reyes, no es una persona. Las bestias son reinos, son imperios, son dominios que tienen el interés y el deseo de ser mundiales, ¿sí? De extender su poder por todo el tiempo, ¿sí?
por todo el tiempo, por la eternidad, si ellos pudieran, y son enemigos del pueblo de Dios. ¿Sí? Característica que encontramos en la Biblia. Entonces, no olvidemos que estos reinos, ¿sí?, estas bestias salen del mar, y en una primera instancia, ¿no?, la de Daniel capítulo 2, y en las bestias, ¿no?, de Daniel 7, estas están en relación al viejo mundo. Ahora, leemos el versículo 4, Daniel 7:4. La primera bestia era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando, dice Daniel, hasta que sus alas fueron arrancadas y se levantaba, y fue levantada, del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Ahora, según la arqueología, ¿no?, tomando en cuenta, comentando el versículo 4, Daniel 7:4, según con la arqueología, la figura del león alado es representativa del arte babilónico, ¿sí? Así que el león en relación a Babilonia, según Jeremías 4:7 y Jeremías 50:17, es un agente correctivo que Dios usa para corregir a su pueblo descarriado. Es interesante. Sí, es interesante. No es casualidad que Babilonia sea el león. No es casualidad que Babilonia sea el león. Y que en Jeremías 4:7, repito esto, anótenlo por favor, ¿sí? Jeremías 4:7 y Jeremías 50:17, el león es un agente correctivo que Dios usa para corregir a su pueblo descarriado. Y esto, queridos hermanos, para poder entender los juicios de Dios. Los juicios de Dios. Voy a atreverme a decir lo siguiente. Existe hoy por hoy un movimiento, ¿sí?, que está cada vez acentuándose más. No solo en la verdad del Padre y del Hijo, sino también en el trinitarismo. Y que hace parecer que quiere vindicar el carácter de Dios, pero se basa principalmente en determinar si Dios mata o no mata. Quizás algunos han escuchado este asunto. Y han elaborado una serie de razones que finalmente resultan siendo excusas para no hacer ver a Dios detrás de las reprensiones o castigos que Él realizó, tanto para con su pueblo como para con otras naciones. Queridos hermanos, y lo que voy a comentar es lo siguiente acerca de este punto. Debiéramos creer más en el escrito está, y no en fábulas. No necesitamos inventarnos cosas para defender, entre comillas, la verdad de Dios, o el carácter de Dios, o el asunto de quién es Dios en verdad. Estos hermanos que se inventan cosas para hacer parecer de que Dios no está interviniendo en cosas que tienen que ver con reprensiones o castigos, queridos hermanos, están yendo en contra de muchas cosas que la inspiración sí menciona. Y me animé a decir esto en este momento, porque justamente estoy dando las pruebas de que Jeremías 4:7 y Jeremías 50:17 vemos a León, en este caso como Babilonia, como un agente correctivo,
¿sí? Correctivo. O sea, Dios dejando que Babilonia obre en contra de su pueblo, conquistando y Babilonia matando, porque cuando hay conquistas hay esto, hay muertes, ¿sí? A gente perteneciente al pueblo de Israel en ese tiempo, pues era Dios quien permitía estas cosas. Y hay muchos que podrían decir, pero no es Dios, no era Dios, fue Babilonia. Y Babilonia pues es un agente de Satanás. Hermanos, la Biblia muestra que Dios usó a este poder, Babilonia, para corregir a su pueblo. Así que Dios reprende, castiga, juzga justamente, ¿sí? Y permite que se quite la vida, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Eso la inspiración lo declara así, directamente. Bueno, avanzamos para mencionar acerca de las alas de águila. Las alas de águila bíblicamente indican dirección de Dios. Éxodo capítulo 19, versículo 4 y Deuteronomio 32, 11 y 12. ¿Sí? Éxodo 19, 4 y Deuteronomio 32, 11 y 12. Allí vemos características de las alas de águila. Se encuentran allí como indicando dirección divina, dirección de parte de Dios. Y esto es muy interesante, queridos hermanos, porque en Jeremías capítulo 25, versículo 9, Dios llama mi siervo a Nabucodonosor. Y uno podría decir, pero es un rey pagano, de una nación pagana. Tanto así que hoy por hoy, cuando nosotros decimos Babilonio o Babilonia, lo decimos en un sentido negativo. Pero en Jeremías 25:9, Dios llama mi siervo a Nabucodonosor. Qué interesante. ¿Qué nos muestra esto? Que Dios está detrás de cada cosa en el desarrollo o en el desenvolver de la historia de este nuestro mundo, con el propósito de cumplir sus planes. Así es, mis queridos hermanos. Así es. ¿Y esto puede ocurrir hoy por hoy? Por supuesto que sí. Dios puede usar a gobernantes, ¿sí?, de este tiempo que se puedan levantar con un deseo de dominar el mundo entero y siendo gobernantes de un pueblo enemigo del pueblo de Dios. ¿Y puede usar Dios a este gobernante? Claro que sí lo puede hacer. Porque así Dios lo hizo en el pasado. ¿Por qué no lo va a hacer ahora? Pero necesitamos entender que la figura de Babilonia como un león alado nos deja la idea de que en un tiempo Dios dirigió el reino de Babilonia siendo Nabucodonosor el rey. Pero esta profecía nos indica que esas alas fueron arrancadas. Daniel 7 menciona que estas alas le arrancaron al león. Esto por ende nos indica que en un tiempo después de la muerte de Nabucodonosor, Dios dejó de dirigir a Babilonia. Dios abandonó a Babilonia. ¿Sí? Y recordando un poco la historia, pues con Belsasar, ¿no?, el descendiente de Nabucodonosor, pues vino el juicio para Babilonia. Llegó el juicio para Babilonia. ¿Sí? Así que hagamos un poco de memoria de la historia bíblica, ¿no?, para poderla poner aquí, ¿no?, y acortar el tiempo y avanzar en el mensaje. Después dice
de que se le arranca las alas, la profecía menciona de Daniel 7, se le da un corazón de hombre. Esto se contrapone al corazón de león que tenía antes. Así que esto significa que Babilonia perdió su fuerza y valor. Y en su lugar se le dio un corazón débil y medroso. Esta es la característica de la Babilonia cuando fue tomada por Media y Persia. ¿Sí? Así. Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Estas características vienen a sumar a esta Babilonia ahora sin la dirección de Dios. Y en este caso, mis queridos hermanos, el profeta Habacuc da la razón para este debilitamiento. Habacuc capítulo 1, versículo 11. Dice, atribuyeron su poder a su Dios. ¿Sí? Atribuyeron su poder a su Dios. Habacuc capítulo 1, versículo 11. Y recordemos que el rey Belsasar reconoció al oro, al metal precioso, el oro, como su Dios. Me preguntan cuál es el capítulo de Deuteronomio. Bueno, hemos dicho Jeremías 17:9, Habacuc 1:11. Acabamos de ver Habacuc 1:11. Deuteronomio 32, 11 y 12. ¿Sí? Deuteronomio 32, 11 y 12. Muy bien. Avanzamos. Veamos el versículo 5, Daniel 7:5. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Y sabemos que esto representa el reino de Medo-Persia. Animal que se caracteriza por su gran fuerza y ferocidad, pero su movimiento del oso es lento en comparación al león. Además de ser conocido como ladrón y despojador. Y esto es una característica que en la historia se aplica de manera precisa con Medo-Persia. ¿Sí? Ladrones y despojadores. Ellos, reino que conquistaban, reino que se aprovechaban de todas sus riquezas y recursos, ¿sí? Que tenían. Habrá ahora países fuertes, dominantes, que hacen estas cosas, que se aprovechan de los recursos de otros países. ¿Hay estas características presentes? Sí, las hay. Noten, vimos características con el león al lado, ¿no? Vimos características que hay en la actualidad política, ¿sí? Y es que Dios, Él usa a quien mejor le parece, ¿ok? Cualquier gobernante. Y esta característica ahora del oso también vemos en la actualidad, ¿sí? Con gobiernos aprovechándose de gobiernos grandes y poderosos, aprovechándose de gobiernos que no lo son, ¿no? Esto pasó con Medo-Persia y con el oso que estamos viendo ahora. La historia también menciona que ningún imperio marchó a la guerra con tanta gente como lo hicieron los persas, y esto es un dato muy interesante y curioso. El rey persa Jerjes dirigió un ejército de 2,5 millones de soldados. Imagínense, tanta cantidad de gente para ir a la guerra, a la batalla. Así que se puede apreciar aquí la razón por la cual pues el oso es lento y por qué se le aplica la característica del oso a Medo-Persia. Dice más, este oso, dice la profecía, se levantaba más de un lado que del otro. Los persas crecieron y se engrandecieron más que los medos. Esto la historia lo menciona. Referente a las 3 costillas que el oso llevaba en la boca, los comentaristas bíblicos
concuerdan que representan a los reinos conquistados por los medos y los persias. Y estos reinos son Libia, Babilonia y también Egipto. ¿Sí? Son estos reinos conquistados por Medo-Persia. Y por favor, tomen en cuenta las características que para nuestro tiempo son visibles dentro de la política y del llevarse de los gobiernos fuertes y poderosos en comparación con los gobiernos también débiles, ¿no? Que existen ahora. Versículo 6, Daniel 7:6. Dice: después de esto miré y he aquí otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. El leopardo, mis queridos hermanos, es un animal veloz por naturaleza, pero esta bestia tenía 4 alas. Estas representan mayor velocidad de conquista, superior inclusive a la de Babilonia, que estaba representada por un león con 2 alas. Es interesante que el león alado tenía alas como de águila, pero no se menciona que las alas del leopardo sean como de águila. Esto es un dato interesante. Recuerden, por favor, lo que hemos dicho con la Biblia, que representan las alas de águila, ¿sí? Como guía o dirección divina. Y esto no significa que en la historia de Grecia Dios no estuvo detrás. No significa necesariamente esto, sino que los gobernantes no reconocieron a Dios como Dios, ¿sí? En ese aspecto y en ese punto. Así que pongamos un asterisco en ese detalle. Ahora, Alejandro Magno a los 25 años había conquistado ya casi todo el mundo conocido con un pequeño ejército. Las 4 cabezas que se mencionan en este versículo se han identificado a 4 generales del ejército de Alejandro, que después de la muerte de Alejandro lucharon entre ellos, ¿sí? Lucharon entre ellos, y el propósito de luchar entre ellos fue por el dominio, por quién se quedaba dominando, ¿no?, todo el vasto imperio que Alejandro, mientras vivió, logró conquistar. Así que estos generales pelearon entre ellos, pero ninguno pudo dominar, así que se repartieron el imperio entre 4. A este leopardo le fue dado dominio, dice. Y nótese que no menciona que ganó el dominio. ¿Sí? No menciona que ganó el dominio. Le fue dado dominio. Esto es interesante, mis hermanos, pues hace referencia a un poder superior, no terrenal, que se encuentra al control de la historia de nuestro mundo. Así que aquí vemos que Dios sí permitió, sí dio, Dios estuvo detrás de la historia de Grecia. Y fue la voluntad de Dios que Grecia obtenga el dominio que obtuvo. Por eso dice, le fue dado dominio. El versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de noche, y he aquí la 4ª bestia. ¿Y qué aprendemos? Perdón, antes de avanzar. ¿Qué aprendemos con esto que hemos dicho? Y lo aplicamos para nuestro tiempo. Que Dios sigue al control de la historia de este nuestro mundo, lleva los hilos de la historia de este nuestro mundo, y nada es casualidad. Si hoy por hoy los gobernantes que están sentados, ¿sí?, en el sillón presidencial están allí no por casualidad, ¿sí? Dios lo está permitiendo y Dios tiene un propósito para con cada una de estas cosas, ¿sí? Dios tiene un propósito para con cada una de estas cosas.
Sea como fueren, yo estoy seguro que alguno estará pensando, ¿y qué cuando se hace fraude electoral? Aquí en Bolivia se comentó mucho esto, ¿sí? Acerca del fraude electoral. En mi país, Perú, se comenta de la gobernante que está ahora, de la presidenta, y se menciona que ella está allí de manera injusta. No debe estar ella gobernando, sino que debiera mandar a elecciones y otro debiera gobernar, otro elegido por el pueblo. Pero mis queridos hermanos, nada se le escapa a Dios. Dios tiene un propósito con cada una de estas cosas, ¿sí? Así que aprendamos esto del panorama histórico ya que la profecía anunciaba. Versículo 7. Daniel 7:7. Después de eso miraba yo en la visión de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba, desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y eran muy diferentes de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mis hermanos, tomando en cuenta la sucesión de reinos de Daniel 2, esta bestia es Roma imperial. Y por favor, necesitamos tener y hacer una diferencia entre lo que fue Roma imperial y la Roma papal. ¿Sí? Lo que se está describiendo aquí en este versículo 7 de Daniel 7 es la Roma imperial. La Roma papal todavía no ejerce dominio aquí, ¿ok? Predominancia aquí. Todavía no aparece la Roma papal aquí en Daniel 7:7. Notemos que esta bestia no es comparada a ninguna otra bestia o animal conocido. ¿Sí? Esto es un dato curioso. Esto nos deja la idea del terrible carácter de esta bestia y muy probable hasta impredecible. ¿Sí? Esta bestia extraña, impredecible. Dientes grandes de hierro, característica que identifica a Roma, y se la relaciona con las partes de las piernas de hierro de la estatua de Daniel capítulo 2. Es una bestia muy diferente a las otras. Las otras bestias eran poderes netamente políticos. Esta bestia tiene 10 cuernos. Según el verso 24, los cuernos representan reyes. Después de la caída de Roma como imperio, 10 tribus bárbaras se asientan sobre las ruinas de lo que fue el imperio romano y crean 10 nuevos reinos. Y recordemos, los alamanos, francos, burgundios, suevos, ándalos, visigodos, sajones, ostrogodos, lombardos, érulos. Recordemos todos estos reinos bárbaros que vivían en las fronteras de Roma, pero una vez que cayó el imperio romano de Occidente, pues tomaron posición y desbarataron a Roma. Esto fue propicio para el surgimiento del nuevo poder con características religiosas de la bestia. ¿Sí? Puesto que antes estaba sometida a la autoridad solo del emperador. Pero ahora, ¿sí? Y a la cabeza de la bestia se levantaba un nuevo poder. Así que he aquí la faceta diferente, distinta, mis queridos hermanos, de esta bestia. ¿Sí? De esta bestia. Ahora, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que el cuarto tenía ojos como de hombre. Perdón, el cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas.
En este verso 8, vemos el surgimiento de este nuevo poder o nueva faceta de poder en la cuarta bestia, ¿sí? Naciendo allí esa nueva faceta de poder. Así que este poder, mis hermanos, es procedente de la cuarta bestia. Tiene relación con la cuarta bestia. Pues surge de ella, o sea, en Roma, después del 476, año en que fue destruido el Imperio Romano. Además que sale de entre los 10 cuernos que ya hemos identificado como los reinos que tomaron posesión del Imperio Romano en Europa Occidental. Bueno, de esta forma diferente, vamos a hablar más adelante cuando toquemos el Apocalipsis, ¿sí? Con la descripción de una de las bestias que se menciona en este capítulo. Ahora, es importante mencionar que este nuevo poder permanece hasta el tiempo del fin, ya que Daniel 7, en los versos 9 y 10, habla del inicio del juicio investigador, y en los versículos 3 y 14, habla del momento mismo que nuestro Señor recibe autoridad delante de Dios, el Padre, cuando pasa del lugar santo al lugar santísimo. Así que entendemos que esto ocurrió en 1844. Además que en el versículo 26 menciona que este poder será arruinado hasta el fin, ¿sí? Ustedes pueden revisar esto en sus Biblias, revisando estos versículos que estamos mencionando. Este cuerno diferente, como se le llama en el verso 24, Daniel 7:24, que surge en Roma después de la caída del imperio y surge como un reino común, pues es diferente que el reino, o que el resto, perdón, de los 10 cuernos. Es sin lugar a dudas la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, con el obispo de Roma, el Papa, como líder a la cabeza de este nuevo poder naciente. Ahora, tiene apariencia de iglesia cristiana, pero logra sus propósitos en el mundo a través de su influencia política. El texto también decía que este cuerno arrancó 3 cuernos aparte. Y esto denota el crecimiento del papado como poder político y religioso, y está relacionado a la destrucción de 3 reinos de los vándalos, y son los vándalos, ostrogodos y érulos, quienes eran reinos, curiosamente, arrianos. ¿Y qué era el problema, o cuál era el problema con los arrianos? Que ellos no reconocían la autoridad del papado, del Papa, del obispo de Roma, no reconocían esa autoridad, no creían en un Dios 3 en 1 o 1 en 3, ¿sí? Porque no aceptaron la Trinidad como el único Dios verdadero, ¿no? Y aparte, los arrianos tenían mucho respeto por la libertad religiosa. Así que históricamente el papado es un poder que no le agrada a la religión, la libertad religiosa, y no le agrada, queridos hermanos, que no reconozcan al obispo de Roma como autoridad. ¿Sí? No le agrada esto. Históricamente menciona que fue la influencia del exaltado obispo de Roma que motivó a que ejércitos pertenecientes a los 10 reinos marchen en contra de estos 3 reinos, que, como dice la profecía, también pertenecían, eran parte de estos cuernos. Así que hubo peleas, hubo luchas, un poder religioso haciendo uso del poder político. Ahora, mis queridos hermanos,
¿No les parece curioso que los gobernantes actuales que recientemente están subiendo a sentarse al No se oye. ¿Sí? ¿No se escucha? Sí, se escucha. Ok, bueno, gracias. Me avisan cuando no se escuche. ¿Sí? ¿Qué hago? No se oye nada. Hermanita, hermano, tal a ver. vez su teléfono. será usted porque le Es escuchamos todo. usted. Se escucha bien. Ok, bien. Habría que pedir ayuda quizás, hermana, por allí, con el asunto y detalle, ¿sí? Del teléfono. Por favor, avise, por favor. Muy bien. Continuamos, entonces. Volviendo les estaba mencionando lo siguiente. Que no les parezca extraño, queridos hermanos, o casual, que las personas que están subiendo ahora al poder, ¿sí?, tomen mucho en cuenta a Dios. Yo sé que cuando sube un presidente, ¿sí?, y asume el gobierno, nos emociona que este presidente ore, nos emociona que este presidente mencione mucho a Dios, ¿no? Nos emociona mucho, en cierta manera, hasta nos alegra. Pero, queridos hermanos, no perdamos de vista el hecho de que la profecía ya nos anunciaba que este poder, ¿sí?, contrario al pueblo de Dios, deseoso de un dominio mundial o global, ¿sí?, era una mixtura entre lo religioso y lo político. Así que, queridos hermanos, no nos emocionemos no nos emocionemos mucho. Por lo contrario, observemos mucho, pongámonos los lentes de la inspiración, ¿sí? Pongámonos los lentes de la inspiración y observemos, ¿sí?, observemos el movimiento político donde mucho se enfatiza el asunto de Dios o de la religión hoy en día. Hoy en día. Ojo con ese asunto. Ojo con ese asunto. ¿Sí? Para este tiempo es la imagen de la bestia. La imagen de la bestia que tiene que formarse, la que va a tener dominio y va a realizar lo que la bestia, esta primera bestia, la bestia en su origen, en su inicio, como lo anuncia Daniel 7, pues efectuó, ¿sí? Así que, queridos hermanos, y lo que formó, y lo que dio origen a esos 1260 años de hegemonía papal, ¿sí?, conocidos también como el tiempo del oscurantismo. Como el oscurantismo, mis queridos hermanos. Así que, mucho lente profético en todo lo que los políticos hoy por hoy están haciendo. ¿Sí? Ya estamos avisados en este sentido. Pero pastor, ¿ven malo que un político ore? No veo malo que un político ore. Pero la palabra de Dios es clara referente a la mixtura de lo político y lo religioso. Es clara respecto a esto. Y los políticos que mucho hablan de religión, mis queridos hermanos, ojo con ellos. Ojo. ¿Sí? Tengamos en cuenta este asunto. Bueno, avanzando con el asunto del cuerno, tiene boca que habla grandes cosas, habla arrogancias.
El Papa se autodenomina obispo de obispos, mis hermanos, sucesor de Pedro, se considera infalible, el vicario representante de Cristo aquí en la tierra, se hace llamar Santo Padre, título que le corresponde solo a Dios, y eso nosotros lo sabemos muy bien. Se atribuye el poder de perdonar pecados, dice tener autoridad de excomulgar aún así sea los ángeles. Permite que se le arrodillen y besen su mano. Esto es un acto relacionado a la adoración que los emperadores de Roma de antaño recibían de sus súbditos. En este sentido, queridos hermanos, la bestia no ha muerto. La bestia no ha desaparecido. Y el que tenga oídos, oiga este asunto. El que tenga oídos, oiga este asunto. Y tenga en cuenta, por favor, todos y cada una de las cosas que nosotros estamos mencionando aquí. La bestia está viva, queridos hermanos. No murió. Fue herida en una de sus cabezas, pero no murió. La profecía no anuncia que haya muerto. Se ha mantenido viva. Y hoy está más viva que antes. Además de estas características que encontramos en el verso 8, existen otras que forman parte de la explicación que se le da a Daniel capítulo 7, versículo 25. Y el versículo 25 de Daniel 7 dice: hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Las características que hemos identificado de estos poderes de la antigüedad y las hemos identificado en la actualidad nos anuncian de que viene justamente también un cambio de la ley y de los tiempos. Así que, queridos hermanos, la ley dominical la tenemos encima, por supuesto que la tenemos encima. Pastor, ¿y cuándo se dará? No lo sé. Nosotros no debiéramos estarnos moviendo por un asunto tal que no está revelado. Cuando se diga y se dictamine y lo veamos con claridad, diremos, bueno, se dio. Pero mientras no, mis queridos hermanos, no sabemos. Sabemos que está pronta, que muchas cosas está dando como que ya está por, muchas cosas están aconteciendo como que ya está por ejecutar profético, anunciado proféticamente. Es notorio, pero ¿con qué? No sabemos. Así de sencillo. ¿Sí? Como recomienda la inspiración, cada día como si fuera el último de nuestra vida. Y estar preparados para el encuentro con nuestro Señor. ¿Cuándo? Hoy. Apercibidos, atentos a los señales y los movimientos, por supuesto que sí. Pero ninguna de esas cosas debe movernos para nuestra entrega al Señor. ¿Qué hoy debiéramos hacer? Hay gente que quiere que se le dé un día. Hay gente que se le diga una hora, un año, un día. Hay gente que espera esto. Querido hermano o hermana, si estás dejándote mover por este asunto, que esperas un día, una hora, una fecha, así, clara y establecida, con firma y sello, querida hermana, no es el espíritu, y hermano, no es el Espíritu del Señor que están dirigiendo eso en tu vida. Porque el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Cuándo es que nos pide el corazón? Ahora. Ahora es. ¿Cuándo?
Así que no nos movamos por fechas. No nos movamos porque ya se viene la ley dominical. No, estas cosas no deben movernos a la obediencia. Nos debe mover el Espíritu de Cristo en nosotros y el amor que tenemos por el Señor, por la verdad del Señor y el amor por las almas. Así que, repito este asunto, sé que ya lo he dicho, pero queridos hermanos, no seamos movidos por vientos de fanatismo en ese sentido, sino un escrito está claro y puntual de las Escrituras. Eso debiera siempre movernos. Estamos viendo características de lo que la profecía ya anunciaba en Daniel 7 en el ambiente político de la actualidad. Por supuesto que sí, las estamos identificando claramente. Y vemos la cercanía de ese levantamiento de esta bestia para este tiempo y de la imagen de la bestia para este tiempo, claro que vemos. Y del cambio de los tiempos y de la ley para este tiempo, claro que lo vemos. Estamos viendo todas esas señales. Hoy es el día de nuestra salvación. Hoy es cuando debemos entregar nuestra vida al Señor. Así que está clarísimo ese asunto. No nos puede estar moviendo el miedo. Eso no es correcto. Entonces leímos el versículo 25, Daniel 7:25. Y encontramos aquí la palabra que dice, ¿no? Hablará palabras contra el Altísimo. Esta palabra contra tiene el sentido de hablar al lado de. O sea, de hablar como si fuera Dios. ¿Sí? Poniéndose a la misma altura de Dios. No necesariamente lanzarle palabras en contra de Dios. No, sino que poniéndose en lugar de Dios, habla como si fuera Dios. Así que ojo con este asunto. Y ahora nosotros preguntamos, ¿a quién más se le puede aplicar esto, sino al gobernante que se levanta como Dios en la tierra? Y si alguno tiene dudas, pues permítame ayudarle leyendo una cita escrita por Christopher Marcellus, ¿sí? Christopher Marcellus, en el año 1651, que él declaró esto que voy a leer en la cuarta sesión del quinto concilio de Letrán, ¿sí? En 1651. En un discurso dirigido al Papa, Christopher Marcellus dijo al Papa: tú eres el pastor, tú eres el médico, tú eres el director, tú eres el esposo y finalmente tú eres otro Dios en la tierra. ¿Sí? Esta declaración se dio en 1651 en la cuarta sesión del quinto concilio de Letrán y lo dijo Christopher Marcellus. Ustedes pueden buscar este dato en la internet. Allí lo van a encontrar. Declarando que el Papa es otro Dios en la tierra. Y el Papa, sentado, escuchando estas cosas, aceptando esto. Aceptando estas cosas, estas declaraciones. En ese sentido, ese hombre de pecado que se siente en el trono de Dios como si fuera Dios, habla en contra de Dios porque se pone en el lugar de Dios. Y a este hombre de pecado se le dará poder para quebrantar a los santos del Altísimo. Existe abundante evidencia histórica para demostrar que durante los 1260 años que determina la profecía de tiempos y medio tiempo, años en que se manifestó la hegemonía papal, la santa, entre comillas, Iglesia Católica adoptó métodos como guerras, cruzadas, masacres, inquisiciones y persecuciones de todo tipo para obligar a todos a someterse al yugo de esta Roma, la Roma papal.
Desde el 538, cuando el emperador Justiniano derrotó a los ostrogodos en Roma, desde entonces Italia estuvo bajo el poder civil y eclesiástico, incluida la ley dominical. No hubo libertad religiosa durante esos 1260 años, porque la ley dominical, queridos hermanos, no es cosa nueva, no es cosa solo de nuestro tiempo. Ley dominical hubo durante esos 1260 años de hegemonía papal, de oscurantismo. Hubo ya ley dominical aquí en ese tiempo. ¿Esos tiempos van a volver, van a repetirse? Por supuesto que sí. Y todo se está dando para que esto se cumpla. Eso es verdad. Todo se está dando para nuevamente devolverle ese poder que tuvo el papado en la antigüedad. Y eso obviamente, y por supuesto que sí, tiene que ver con el nuevo orden mundial, ¿sí? Que ya se está sentando las bases para que esto sea posible. El asunto del cambio climático también. Así que, nuevo orden mundial y cambio climático. Esto es los títulos externos, los nombres externos, siendo que el cumplimiento literal de esas cosas y verdaderas es tal y como lo menciona la profecía. El resto es pantalla. Lo que muestra el mundo es pantalla, es teatro, para engañar a los incautos. Pero si tú te dejas guiar confiado en Dios, te dejas guiar de la profecía y ves todos los movimientos con el lente de la profecía, de la inspiración, entonces no serás engañado. Cambiarán los tiempos y la ley. Los tiempos que se mencionan aquí están de Daniel 7, 25, están referentes a los tiempos señalados por Dios para que su pueblo celebre fiestas religiosas. Con el tiempo se le conocieron a estas fiestas religiosas de Dios como fiestas judías, con el propósito de mostrar rechazo al judaísmo. Parte de lo que estoy mencionando lo encontramos en los primeros capítulos del conflicto de los siglos. Bueno, en el capítulo 1, para ser más directo, del conflicto de los siglos. Entre estas fiestas se encuentra el reposo del sábado, séptimo día de la semana, como lo confirma la carta escrita en 1905 por el obispo Enright, ¿sí? Y él dice que la Iglesia Católica acabó no solo con el sábado séptimo día, sino también con los otros sábados. Así que la santa ley de Dios descrita en el Éxodo 20 también fue adulterada por este poder. ¿Sí? Los tiempos señalados por el Señor, ¿no? El sábado del Señor, los otros sábados del Señor también, estoy hablando con la historia, y como evidencia esta carta de este obispo Enright de 1905, y se adulteró, se cambió la ley, eliminando el segundo mandamiento donde dice no te harás imágenes, y el cuarto mandamiento donde dice acuérdate del día sábado. Estos mandamientos señalan directamente a las falsas doctrinas que Roma enseñaba. Así que, queridos hermanos, uniendo ahora las dos visiones, ¿sí? Tanto la de Daniel 2 como la de Daniel 7, se termina la historia de la sucesión de reinos según lo que nos brinda el Antiguo Testamento. Llegando hasta el año 1798,
cuando termina la profecía de tiempos y medio tiempo, o las 1260 años literales de supremacía papal. Ahora, la descripción que Daniel hace sobre el cuerno pequeño es un nexo, y presten atención con lo que voy a decir, es un nexo a la descripción más detallada de este poder político religioso ahora en la primera bestia de Apocalipsis 13. Y nos pasamos ahora de Daniel al Apocalipsis. Existe una transición entre las dos bestias de Daniel, las de Daniel 7 y las de Apocalipsis 13. Y esa transición la encontramos en Apocalipsis capítulo 12. ¿Sí? Ya pasamos ahora al Nuevo Testamento. Existe una transición, les estoy mencionando. Esa transición es Apocalipsis 12. En el verso 3, ¿sí? De manera especial allí, ustedes pueden identificar aquí, en el verso 3, y leerlo. Ahora, para avanzar, la hermana White, la sierva del Señor, declara a esta bestia de Apocalipsis 12, como representando a Satanás. ¿Sí? Este dragón es la bestia de Apocalipsis 12, es Satanás, pero también como un símbolo de Roma pagana. ¿Sí? De ambas formas la describe la sierva del Señor. Y eso está en el Conflicto de los Siglos, la página 491. Aquel que quiera investigar, allí está. Ahora, la escena que nos muestra el capítulo 13 es posterior a las persecuciones de los cristianos en el imperio, por el imperio romano. Es interesante notar que la ramera que monta la bestia de Apocalipsis 17, Daniel la ve en el mismo ambiente donde en un tiempo profético anterior se encontraba la mujer pura. Y esta mujer pura, queridos hermanos, la iglesia, es la iglesia que una vez fue perseguida, se corrompió. ¿Qué estoy diciendo? Es interesante que la mujer huye al desierto, ¿sí? Está en Apocalipsis 12, la mujer está en el desierto, ¿sí? Y la profecía la menciona allí y la deja allí. Y en en Apocalipsis 17, no fue Daniel quien vio esto, fue Juan quien vio esto, no Daniel. En Apocalipsis 17 encontramos a la ramera sentada sobre la bestia, también en el desierto. Esto debe indicarnos, queridos hermanos, que la iglesia que una vez fue perseguida se llegó a corromper. Y de esto, los pioneros de nuestra iglesia, en el tiempo que ellos se alejaron de las iglesias protestantes para dar inicio o formar la iglesia adventista, ellos declaran que esas iglesias protestantes cayeron. Y ellos mencionaron que allí estaba el asunto de encontraron la proclamación del mensaje del segundo ángel. Ha caído Babilonia. ¿Sí? Lo encontraron allí. ¿Por qué? Porque vieron en las iglesias protestantes el mismo espíritu de Roma, el mismo espíritu de la mujer que los había perseguido, de la bestia que los había perseguido en la antigüedad. Vieron el mismo espíritu. ¿Quiénes? Los pioneros de nuestra iglesia, los iniciadores de nuestra iglesia. Y yo les invito, por favor, a revisar los escritos de ellos, donde mencionan lo que les estoy comentando. Cuando ellos describen las razones por las cuales salieron de esas iglesias, apóstatas le llaman. Apóstatas. Esto es muy interesante, queridos hermanos. Entonces, en ese periodo de tiempo es donde hay una transición entre lo que mencionaba
el Antiguo Testamento sobre las bestias y sobre lo que ahora el Nuevo Testamento menciona también sobre bestias también. Ahora, la escena que nos muestra el capítulo 13 de Apocalipsis es posterior a la persecución de los cristianos por el Imperio Romano. Y esto ya lo hemos mencionado. Así que siguiendo la secuencia profética de la sucesión de poderes mundiales, de esta quinta bestia, y llamémosle quinta bestia, que estamos encontrando en Daniel, de esta quinta bestia es la Roma papal. Yo les dije que presten atención entre la diferencia de la Roma pagana y la Roma papal. Pues ahora hubo un trance, ahora hubo un cambio, una transición. Y aquí cambió entonces del Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento, cambió de Roma imperial pagana a Roma papal. Que como vimos en la descripción del cuerno pequeño de Daniel 7, de igual manera persigue a los santos de Dios. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 12. Ahora, Apocalipsis 13, versículos 1 al 4. Miren lo que dice, Apocalipsis 13, 1 al 4. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Un nombre blasfemo. Versículo 2. Y la bestia que viera semejante a un leopardo. ¿Sí? ¿Le suena el leopardo en el Antiguo Testamento? Claro que sí. Y sus pies como de oso. ¿Casualidad? ¿Se menciona el oso? No es casualidad. Y su boca como de león. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y entendamos aquí, queridos hermanos, por lo que hemos comentado acerca de Apocalipsis 12, el dragón no solamente es Satanás, sino Roma imperial, Roma pagana. Entonces, Roma papal adquiere ese poder satánico, adquiere ese poder de la Roma pagana, de la Roma imperial. Por eso todas las características que hemos visto. Los emperadores se hacían dioses, claro que sí, el Papa se hace Dios. Los súbditos del emperador besaban la mano del emperador, claro que sí. Lo mismo hacen con el Papa. Y hasta ahora yo no he visto presidente que no lo haga, pero cada sube a ocupar su lugar que le corresponde en la silla presidencial, tiene que visitar al Papa y besarle la mano. Hasta el presidente de aquí de Argentina, no digo aquí Argentina porque estoy en Sudamérica, ¿no? Que no sé si ustedes vieron, pero yo sí lo vi. En cierta ocasión él habló cosas duras del Papa y luego cuando él subió al poder, fue al Vaticano y le besó la mano del Papa y se abrazó con el Papa. Hermanos, no debiéramos hacernos los ciegos con estas cosas y no necesitamos caer en ingenuidad con estas cosas también. Lo que está escrito es para nuestro beneficio y para no ser engañados. Así que no nos emocionemos porque ahora entró la derecha a gobernar. No nos emocionemos cuando el presidente de derecha que ahora se sentó está hablando de Dios. No nos emocionemos. Miremos todo con la óptica bíblica, con los lentes de la inspiración, mis queridos hermanos. Así que, volviendo a Apocalipsis 13, esta nueva bestia tenía todas las características de las bestias de la antigüedad. Heredó todo. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón,
¿sí? Que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Nos vamos a saltar la descripción de esta sexta bestia y de la séptima bestia, la que viene luego, y solo vamos a mencionar que la función de la séptima bestia es unir lo que la sexta bestia desunió, y nos referimos a la reunión de la iglesia y Estado, ¿sí? A la reunión de la iglesia y Estado. Eso deshizo la sexta bestia, pero la séptima bestia, ¿sí? Junta, une. ¿Qué cosa? Nuevamente, religión y Estado. Poder político y religioso. Y estamos viendo a los presidentes rodearse y codearse de pastores. ¿Pastores dónde? Protestantes. ¿Qué tipo de protestantes? Queridos hermanos, protestantes que tienen alianzas con Roma. Protestantes que le dieron la espalda a su origen, a su inicio. Por eso son protestantes caídos, con verdades adulteradas, con anhelos y deseos mismos que las bestias de antaño, sedientos de qué cosa? De poder, con el deseo de extender sus dominios, de crecer, de ser los más grandes. Y estoy hablando de líderes religiosos, queridos hermanos, y de iglesias y de congregaciones. Están ávidas de poder, sedientas de poder. Las congregaciones actuales, las iglesias de la actualidad, las protestantes, caídas por supuesto, que ya han hecho alianza con Roma, están sedientas, ávidas de poder. Eso es lo que estamos viendo, queridos hermanos. Ahora, el trabajo de la séptima bestia en nuestros días, uniendo lo que antes había sido desunido. Y es muy interesante, estoy seguro, para estudiarlo, seguirlo analizando y pues seguir viendo cómo es que avanza el desenlace político, ¿no? de los gobiernos de este tiempo, de nuestro mundo. Y viene una octava bestia según Apocalipsis 17, estoy resumiendo ya todo. Viene una octava bestia según Apocalipsis 17:11. Y esta, queridos hermanos, es una de las 7 bestias y que la podemos identificar como la Roma papal, pero revivida. Esta que volvió a vivir. Mis hermanos, la herida mortal está siendo sanada hoy por hoy. Y hemos visto al Papa que está volviendo a tener influencia política mundial cada vez más poderosa en estos ámbitos políticos y sociales. Más relevancia, queridos hermanos, ahora más que antes. ¿Por qué hecho? Por el hecho de que esta herida ya está, mis queridos hermanos, sanada. Y ahora, mis hermanos, para resumir todo este asunto, ¿cuánto tiempo creen ustedes que falta para que la herida de la bestia sea sanada? ¿10 años? ¿100? ¿50 años? Queridos hermanos, esa herida ya tiene costra. Y ya está por caerse esa costra. Está más que sanada. Más que curada. El avance de la historia es cada vez más rápido. ¿Crees que el papado espera pacientemente que las cosas ocurran de la casualidad? ¿Crees esto? No, yo no lo creo. Y espero que tú creas lo mismo que yo.
Ellos están trabajando arduamente y nos llevan mucha ventaja como pueblo de Dios. Ellos, a nosotros, como pueblo de Dios, ellos nos llevan mucha ventaja, porque nosotros todavía estamos pacientes, medios pacientes, esperando no sé qué, alguna fecha, algún cálculo, algo que nos llene de tranquilidad. Pero queridos hermanos, ellos están trabajando para que se cumplan los propósitos del diablo, y el diablo obviamente trabajando detrás. Recuerda que esta bestia es como un leopardo, es veloz. Algunos podrán decir, pero el papado de ahora no es el mismo de antes. Algunos pueden pensar este asunto. Querido hermano, ¿qué dice tu Biblia? Jeremías 13:23. ¿Qué dice? ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? El papado no ha cambiado en lo absoluto. Está esperando el momento de tener toda autoridad y todo poder. Y ya lo está consiguiendo. En Apocalipsis 17:12 habla de 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la Roma papal. Cuando la Roma papal reviva, estos 10 reyes van a recibir autoridad. ¿Qué tipo de reyes van a ser estos, queridos hermanos? ¿Serán 10 reyes considerados reyes porque son millonarios? ¿O serán 10 reyes que tendrán poder político como presidentes? ¿Cómo serán estos 10 reyes? No lo tengo con claridad este asunto, no tengo claridad en este asunto, pero hay que observarlo, por supuesto. Pero lo que sí nos da claridad la inspiración es que estos 10 reyes tendrán poder juntamente con la Roma papal revivida. De algo que sí les puedo asegurar, queridos hermanos, es lo siguiente. Estos 10 reyes están presentes en el ambiente político actual del mundo. Eso sí se los puedo asegurar. Estos 10 reyes de Apocalipsis 17 están hoy por hoy actuando en el ambiente político de ahora. Esto te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque la herida mortal ya está prácticamente sanada, mis queridos hermanos. Sanada. Además, dice en el verso 13 y 14 que estos 10 reyes, Apocalipsis 17, darán su autoridad a la bestia y que pelearán con el Cordero. O sea, estos reyes que aún no se les ha dado reino, pero como hemos entendido, están en la actualidad en el ambiente político mundial, son enemigos del Cordero. Por ende, son enemigos del pueblo de Dios. Estos reyes ahora están trabajando para la bestia. Todavía no tienen trono, pero se les dará trono. Pero ya están trabajando. Queridos hermanos, se los aseguro, ya están ahora estos 10 reyes presentes en el ambiente político. Y esto por lo que hemos leído y entendemos la profecía. Y están trabajando para la bestia. Y son los que ahora están impulsando todos los planes y las agendas para someter al mundo bajo el dominio papal, sin libertad religiosa. Esto estoy plenamente seguro y te lo digo a ciencia cierta, por lo que indica la profecía. Todas las actuales leyes restrictivas que se van imponiendo una tras otra son grandes pasos para lograr el propósito satánico de poner o de implantar la ley dominical. Porque eso es lo que dice la sierva del Señor. La ley dominical son conjunto de leyes restrictivas. Y hoy por hoy, las restricciones son muchas y van en aumento. Así que estos 10 reyes
todavía no tienen ese poder, esa autoridad visible, pero ya están trabajando, mis queridos hermanos. Hay que identificarlos. Y el Señor dé sabiduría para esto. Y como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, ¿en quién estamos confiando? ¿Vas a seguir confiando en lo que mencionan las noticias, mencionan las redes sociales como algo muy bueno y positivo, y que tal presidente hace esto y tal presidente hace esto otro, y nosotros vamos a ir, está mencionando a Dios, esto es un buen presidente? Queridos hermanos, basta ya de actuar en ignorancia. Necesitamos nosotros estar despiertos, estar sobrios y no ebrios. Todo el acontecer político de ahora se está preparando para sentar al papado en el trono y finalmente a Satanás, literalmente, en el trono. Así que, querido hermano y hermana, ¿en quién estás depositando tu confianza? Te invito en el nombre del Señor que no deposites tu confianza y tu esperanza en los movimientos políticos, en todo ese martes tempestuoso político que ahora se está viviendo. No pongas tus esperanzas y tus planes en nada terrenal ni humano. Pon tus planes y esperanzas solamente en Dios. Y cree, por favor, cree en el escrito está. Cree en la inspiración, como está escrita. No dudes de ella. Es tu única salvaguardia. Es la única manera de permanecer en pie. Es la única manera de salvaguardar a tu familia y a ti mismo, tu vida. Es la única manera de poder recibir el Espíritu y la vida. Porque Cristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Y qué pasaría si dejáramos de creer en la palabra de Dios como está escrita? No recibiríamos el espíritu y la vida, queridos hermanos. Recibiríamos un falso espíritu, un falso reavivamiento. Así que, queridos hermanos, por favor, en el nombre del Señor, apelo a vuestra conciencia, apelo a vuestro estudio de las Escrituras concienzudo y en sinceridad y en temor de Dios, para no seguirnos dejando y llevando como niños inadvertidos por aquí y por allá. No, los caminos del Señor es uno solo, y el camino del Señor está siendo iluminado por su palabra. Deja que la palabra de Dios ilumine y te muestre este camino. No mires ni a derecha ni a izquierda. Mira solo lo que el Señor te señala a través de su palabra. Entonces llegarás a un puerto seguro. Que el Señor te siga bendiciendo. Un abrazo grande de tu servidor, Carlos Cabello. Y gracias por la invitación para esta noche. Amén. Agradecemos a Carlos Cabello. Queremos, pastor, que usted mismo ore para terminar, por favor. Claro que sí, vamos a orar. ¿Puede hacer alguna pregunta o algo? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Señor. Gracias te damos, oh Padre, por permitirnos compartir este mensaje. Haya sido, Señor, para tu honra y tu gloria. Y, Señor, que quede calado en los corazones y las mentes de nuestros hermanos. Por favor, Señor, que lo que hemos escuchado nos motive. No el miedo, Señor, sino tu espíritu. Porque tus palabras son espíritu y son vida. Tu espíritu, Señor, que nos trae esperanza y vida, nos pueda mover a la obediencia a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor bendito.